Hola, bienvenido al curso de edición. Para comenzar nuestro camino como editor, consideramos fundamental que incorpores algunos conceptos teóricos, los cuales son la base en nuestro rol. Un editor está formado no solo por el correcto uso del software, es decir, el programa de edición, sino también por los conocimientos teóricos y estructuras que lo llevan a utilizar el medio con el cual editamos de manera eficiente. A lo largo de las lecciones notarás que tomaremos de referencia a los procesos de acuerdo a cómo se llevan adelante en la industria del cine, debido a que allí nació nuestro rol, lo cual no es excluyente con que este curso sea aplicable a toda la industria audiovisual, más bien todo lo contrario. Para esto vamos a sumergirnos en los siguientes ejes, los cuales consideramos fundamentales. En primer lugar, haremos una breve reseña por la historia audiovisual y conoceremos cómo nace la figura del editor. En segundo lugar, abordaremos y dejaremos en claro conceptos claves. En tercera instancia, aprenderemos cuáles son las etapas de todo proceso productivo y qué departamentos las integran. Por último, conoceremos los roles más importantes dentro del proceso productivo y cuáles tienen injerencia directa sobre nuestra labor. A finales del siglo XIX, los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière comenzaron a dar los primeros pasos de lo que hoy en día conocemos como cine, realizando pequeños relatos visuales con dispositivos muy rudimentarios. Es importante para nuestra formación como editores comprender que este es el punto de partida en la historia audiovisual moderna, debido a que muchos de los pioneros, tanto los hermanos Lumière como Georges Méliès, entre otros, no solo escribían sus propios guiones y filmaban, sino que también recortaban, literalmente recortaban el material fílmico con tijeras y lo ensamblaban, es decir, pegaban los recortes con cinta, dando así nacimiento a lo que hoy conocemos como edición. Entonces la figura del editor nace de la necesidad de ensamblar las imágenes filmadas con el fin de plasmar un relato que tenga sentido. Para que valores la importancia de nuestro rol como profesionales, es necesario saber que en el pasado nuestra labor no era tan simple como veremos a lo largo del curso. Hoy en día podemos hacer, deshacer y rehacer la cantidad de veces necesarias en pos de lograr una pieza audiovisual óptima, debido a que el proceso de edición es no lineal, es decir, podemos comenzar editando una escena por el último plano e ir construyendo hacia atrás. Sin embargo, en el pasado esto no era posible, ya que el método de edición era tan básico y estaba tan poco desarrollado que se hacía de manera lineal, es decir, se cortaba el fílmico y se pegaba con algún tipo de adhesivo en orden cronológico. Claro que en 125 años de historia, tanto los dispositivos con los cuales se filmaba y editaba, como las plataformas en las que se reproducía el contenido audiovisual fueron mutando y como consecuencia también cambiaron los modos de procesos de producción. De hecho, podríamos trazar un paralelismo entre aquellos pioneros del cine y los videomakers tan reconocidos hoy en día. Aunque parezca sorprendente, si tenemos en cuenta que tanto los hermanos Lumière como Georges Méliès guionaban sus historias, luego las filmaban y por último las editaban, podemos ver claramente cómo esa figura se recicló y se asemeja mucho a lo que hoy en día realizan quienes no solo se dedican a editar, sino que también se animan a agarrar una cámara y grabar. Es importante saber que debemos tener la capacidad de adaptarnos a los avances tecnológicos y a la constante innovación de plataformas de reproducción, ya sean redes sociales o cualquier otro nuevo medio audiovisual. Es por eso que debemos ser versátiles, ya que no todos conocen los procesos que conlleva nuestro rol como editores. No es lo mismo trabajar en televisión o en el cine, en donde todos conocen nuestro rol y nuestros procesos de postproducción, que trabajar para un cliente o una empresa que desconoce el mundo detrás de la edición, y su interés se focaliza en la entrega final de la pieza audiovisual. De todas maneras, no es para alarmarse. Con los conocimientos que incorporarás en este curso, contarás con todas las herramientas necesarias para hacerle frente a todo tipo de imprevistos, a todo tipo de clientes y a todo tipo de producción. Como podrás ver, la figura del editor siempre fue y seguirá siendo fundamental a la hora de construir el relato audiovisual. Por eso es importante capacitarnos y estar a la vanguardia de las nuevas tendencias. Si quieres conocer cómo fue la evolución de este proceso histórico, te recomiendo que veas las siguientes películas, las cuales significaron un antes y un después en la historia del cine, en las cuales el montaje fue una piedra angular. Asalto y robo en el tren, dirigida por Edwin Porter y estrenada en 1903, fue de las primeras películas en la historia que incorporaron filmaciones en locación,
movimientos de cámara y por primera vez el uso del montaje alterno, concepto que veremos más adelante, pero que básicamente es la idea de contar sucesos simultáneos de la historia que acontecen en diferentes sitios. Otra de las películas que te recomiendo es El nacimiento de una nación, dirigida por David Griffith y estrenada en 1908, ya que es una de las películas más influyentes en la historia del cine. Más allá de su contenido ideológico, esta película fue la primera en implementar por primera vez en la historia audiovisual el montaje paralelo, concepto que también veremos más adelante, pero que a grandes rasgos es la técnica mediante la cual se muestran sucesos que acontecen en distinto tiempo, los cuales pueden suceder o no en el mismo espacio. Por último, te recomiendo ver Intolerancia, también dirigida por David Griffith y estrenada en 1916. En este film veremos por primera vez en la historia del cine cómo ocurren una mayor cantidad de historias y montajes del tipo alterno y paralelo. Hay que tratar de mirar estas películas con la visión de aquel momento, debido a que nuestra cosmovisión moderna como espectadores audiovisuales es diferente. Hoy en día somos capaces de entender técnicas, estéticas y conceptos que en aquella época eran incomprensibles, lo cual nos da la pauta de lo dinámico que es el cine y de que aquello que hoy es difícil de procesar, en el futuro será de una simpleza absoluta. Considero importante dentro de nuestra formación como profesionales incluir esta transformación que atravesó el cine para ser conscientes del desarrollo y la importancia que tuvo y tiene nuestro rol dentro de toda producción audiovisual.